mesa con Raúl Frías Lucio. Ya estamos en el tema sobre la mesa. Muchas gracias por acompañarnos aquí en este programa de análisis de Mega Noticias. Como siempre, acompañado del periodista Víctor Hugo Hernández, quien estaremos tratando de entender qué es lo que ha venido pasando en los últimos años. ¿Sí? Lamentablemente México desde hace ya varios años sigue teniendo, y es increíble esto, las ciudades más violentas del mundo, por arriba de Haití, que es un país que tiene un problema interno de gobernabilidad, de golpes de Estado, en fin, y de otras naciones africanas que también tienen graves problemas en su democracia y que finalmente, bueno, también repercute en todo esto que es el tema de la seguridad. Es por eso, Víctor, que me parece que es oportuno, luego de que ayer se diera a conocer pues esta lista de ciudades más violentas del mundo, donde se encuentran varias de las mexicanas, Víctor. Así es, Raúl, te estás refiriendo a este estudio que presentó el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, en la que los datos son abrumadores y contundentes y merecen una lectura y una reflexión. Dice, por séptimo año consecutivo, una ciudad mexicana es la más violenta del mundo, Raúl, del mundo, con una tasa de 140.32 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nos referimos a Colima. Colima. La segunda ciudad más violenta del mundo también es mexicana, Obregón, Sonora, con una tasa de 117.83 homicidios por cada 100,000 habitantes. Luego viene la tercera, que es Puerto Príncipe, Haití, ya lo mencionabas hace un momento. Sí, pero fíjate, en esta lista, en este penoso y vergonzoso ranking, aparecen 10 ciudades mexicanas. Las ciudades más violentas del mundo han sido mexicanas. Te voy a mencionar algunas. Colima, Obregón, Zamora, Manzanillo, Tijuana, Zacatecas y Juárez. O sea, digo, ¿y sabes cuál es lo más grave para darte la palabra, mi querido Raúl? Que México mantiene una política de no pasa nada aquí, de que aquí no pasa, y como ya estamos en un proceso electoral, pues ya esto ya pasó a ser un tema político y a nadie le interesa desmentir o no desmentir, simplemente es que no se toque, que no se mencione y a descalificar, porque ahorita lo que urge es ganar elecciones y el país sigue sumido en la violencia. Raúl. Así es, a ver, es importante esto. Cuando hablamos de que Colima es la ciudad más violenta del mundo en base a los homicidios dolosos, a los asesinatos que ocurren en proporción a su población, ¿sí? Por eso es tan importante el que se presenten 140 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es una cifra escandalosa, es decir, los poquitos habitantes que tiene Colima, que nos decía Ulises no son más de 700,000 habitantes, sí, sufren de una violencia importante de acuerdo al número de habitantes que tienen. En México, el promedio que hemos tenido en los últimos años, más o menos viene siendo entre 26 y 28 homicidios por cada 100,000 habitantes en promedio nacional. Ahora, escuchamos en las noticias, Víctor, que Zacatecas, que Guanajuato, que Michoacán, que Guerrero, que Chiapas, todas estas zonas, y sin embargo, bueno, Colima no está, digamos, entre las ciudades donde más muertos se presentan, porque es en proporción a los habitantes. Por eso es importante hacer esta aclaración. Sí, claro. Sí, pero también sabes que, Raúl, el problema de estas cifras, que así como las mencionas, es que a veces al ciudadano promedio le dice poco. O sea, como dices, 80 de cada 100,000 habitantes, como que es una referencia que todavía queda un poco en la abstracción, ¿no? Aquí yo creo que el dato más contundente a mi juicio, son dos. En lo que va de esta administración, porque lo tenemos que medir de rango a rango, sin quitarle responsabilidad a administraciones pasadas, llevamos ya más de 170,000 personas muertas en cuestiones de asesinatos. 170,000 en lo que es el periodo de Andrés Manuel López Obrador, que habla también de que en promedio en este país todos los días pierden la vida entre 80, 90, 80, 100 personas. Ese dato yo creo que deja un poquito más claro el tipo de país que tenemos. Durísimo, sí. Ahora, ¿cómo llegamos a esto?
Víctor, a ver, es porque siempre decimos pues, que este gobierno, la estrategia, abrazos, no balazos, de alguna forma ya vemos que es una estrategia que ha empoderado a los grupos criminales. Pero yo hoy quisiera enfocar un poco a cómo fue que llegamos a estos momentos, por qué se fue descomponiendo sexenio tras sexenio, luego de que en 2006 precisamente es presidente Felipe Calderón, cuando de alguna forma empieza, digamos, con esta guerra, como le llamamos, contra el crimen organizado, darle los palazos al avispero, como de alguna forma se dice. Él ha argumentado, se lo hemos preguntado directamente a Calderón, ¿sí? Y él ha argumentado que no había otra alternativa, ¿sí? Que había de alguna forma que combatir al crimen organizado. Así fue con Calderón, así fue luego con Enrique Peña Nieto y así ha sido con el presidente López Obrador. Pero lamentablemente los resultados no han sido buenos. ¿Qué sucedió? ¿En qué pasó y en qué momento se empezó a descomponer todo este escenario? Hay analistas que señalan que el debilitamiento de las policías municipales, el debilitamiento de las policías estatales, y cuando el gobierno federal le apuesta a través del ejército, de las Fuerzas Armadas, sí, a tratar de controlar la violencia, sí, es cuando se empieza a descomponer porque empieza a debilitarse todo lo que era la base de la impartición de la justicia. Yo creo que habría, sí, a ver, a toro pasado, ¿verdad? Pues hacemos los análisis, pero aquí la verdad, Raúl, yo creo que el gran error de Felipe Calderón fue haber iniciado una guerra sin tener un diagnóstico correcto. No le dieron el diagnóstico real de las condiciones en las que estaba el país, que eran ya policías o debilitadas o muy filtradas, o policías muy corrompidas. Igual también había, y hoy lo sabemos, instituciones de seguridad, Policía Federal de Caminos, Policía de Investigación, que estaban tremendamente corrompidas. O sea, había un diagnóstico durísimo que no lo tuvo el presidente o no le hizo caso, y con eso se fue a la guerra. Con eso le declaró la guerra al crimen organizado y obviamente estábamos en total desventaja ante una criminalidad que ya había tenido años fortaleciéndose desde el periodo de Fox, cuando se soltaron, por decir así, a la libre muchos estados y comenzó a gestarse estos grupos criminales a agarrar fortaleza. Si a eso le agregas que después se toma una política equivocada, Peña Nieto la mantuvo, también no dio color ahí, también el problema lo rebasó en mucho, porque prefirieron apostarle al silencio. Tú recordarás que esa fue la estrategia principal, que no estén los actos criminales, que no aparezcan en los medios, y con eso ya vamos a estar en paz. Error. Después llega esta administración que diseña una política que tal vez en un largo plazo o en un largo aliento pudiera dar resultados, no lo dudo, pero que al menos en el corto demostró un fracaso total, que fue la creación de la policía de la Guardia Nacional y en demérito de las policías locales y de los estados. Así es muy interesante, muy interesante el análisis, sí. Han sido 17 años, sí, de una política errónea, desde Calderón, Peña Nieto, incluyendo el presidente López Obrador, aunque diga que vamos bien, sí. Y déjame dar datos. Felipe Calderón tenía una policía preventiva, sí, que era básicamente la Secretaría de Seguridad, que era la famosa, que hoy todo el mundo la critica, la Policía Federal, y que tenía 26,000 elementos. Felipe Calderón, sí. Luego con Enrique Peña Nieto, sí, se crea la Gendarmería, ¿te acuerdas? Porque la idea era fortalecer a través de las Fuerzas Armadas y empieza el debilitamiento de las policías municipales, y la Gendarmería, Policía Federal, alcanzó a tener 40,000 elementos, ¿sí? Llega López Obrador, ¿sí? Y teníamos, en ese momento, se dio de baja mucha gente de la Policía Federal porque dijo que eran corruptos, y se quedaron muy poquitos, y se empezó a pasar miembros del Ejército Mexicano a crear esta Guardia Nacional, que hoy tiene 130,000 elementos, 131,000 elementos. Bueno, el problema es que se ha multiplicado el número de policías federales, como la Guardia Nacional hoy, aunque no son policías, son militares, por lo menos 7 de cada 10 de ellos son militares y tienen esta formación precisamente. No son policías, han recibido instrucción militar, y de ahí también pues toda la serie de abusos que lamentablemente se han venido dando. Entonces, hoy tenemos una fuerza
de 131,000 elementos de la Guardia Nacional y tenemos a 148,000 miembros de las Fuerzas Armadas, ¿sí?, en tareas de seguridad. Y esto ha sido insuficiente para poder pacificar este país y tener, lamentablemente, este ranking de ciudades con tanta violencia que tú ya nos mencionabas: Colima, Ciudad Obregón, Zamora, Salamanca y muchas otras ciudades más. Entonces, es un problema que se ha venido descomponiendo desde hace muchos años y que lamentablemente se sigue abandonando a las policías municipales. Y tú lo has dicho en muchas ocasiones en tus análisis. Mientras no se fortalezca la policía municipal, la más cercana, las policías estatales, mejoremos el sistema de impartición de justicia, lamentablemente vamos a seguir en esta dinámica. Y por lo pronto, este sexenio de López Obrador, como ya lo mencionaste bien, va a ser el sexenio con más asesinados, con más desaparecidos. Y esto, desde luego, no es una buena señal hacia el futuro, porque no se está haciendo ese fortalecimiento municipal que tanto debería haberse empezado hace 17 años para que hoy tuviéramos policías municipales fuertes, bien capacitadas, cercanas a la gente, pero al contrario, tenemos policías debilitadas, infiltradas, mal pagadas, mal equipadas, ¿sí?, excepto, y hay que decirlo también, la Ciudad de México, que es la única ciudad en el país que tiene el número de policías por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando 3 policías por cada 1,000 habitantes, 3 policías por cada 1,000 habitantes, que recomiendan desde luego los parámetros internacionales. Ninguna ciudad, sí, ninguna ciudad, ni Monterrey ni Guadalajara, tiene el número de policías que se recomiendan. Y también en aras de reconocer los esfuerzos que se han hecho en Mérida, los esfuerzos que se han hecho en Coahuila, los esfuerzos que se han hecho en Querétaro y en algunos municipios aislados donde de una u otra manera, por sus situaciones geográficas y de ubicación política, digamos, han podido operar con mejores resultados. Pero aquí también, Raúl, no podemos evitar el comentario de que finalmente estamos hablando de dos tipos de criminalidad las que nos tienen con la pata en el pescuezo, como dicen. El crimen organizado, el que se dedica al trasiego de las drogas y el que ya se ha ampliado sus actividades a N áreas de la vida social de nuestro país. Y por otro lado, el crimen del día a día, al que se enfrenta el mexicano todos los días, que tiene que ver con el robo pequeño, con el hurto, con el robo en tu casa, con el robo en el cajero, el robo de tu automóvil. O sea, una criminalidad tiene muchas matices y muchas variantes y que finalmente de una u otra manera están presentes. Sí, tienes toda la razón. O sea, lamentablemente antes había una frontera muy clara entre lo que era delincuencia del ámbito federal y delincuencia del ámbito común o del local. Sí, ahora se ha hecho ya un híbrido en donde las autoridades estatales y municipales, bueno, presumen o dicen que este tipo de delitos, sí, pueden ir a la baja. El robo común, el asalto a las personas, robo de automóviles, que es escandaloso lo que tenemos de todas formas. Sin embargo, el tema de la percepción de los homicidios, que ahora se divide entre si es del crimen organizado o del fuero común, sí, a fin de cuentas son muertos, a fin de cuentas son actos de violencia, son asesinatos que ocurren en cada una de estas ciudades, y la verdad es que es muy lamentable que México siga teniendo, por lo menos entre el top de las 10 ciudades más violentas del mundo, tenga por lo menos este deshonroso honor de tener por lo menos las 5. 10. Bueno, a ver, está Haití y está algunas otras ciudades ahí intermedias, pero realmente Pero ahora sí, mal de mucho remedio de tontos, ¿verdad? Lo cierto es que nosotros tenemos un problemón enorme. Además, estás hablando de países que rayan en lo fallido, Raúl. No es posible que un país con este tamaño de economía, de capacidad económica y de capacidad de territorio y todo, tenga una vergüenza en materia de seguridad. El gran reto, como otros tantos, el agua y demás, pero este es el gran reto, Raúl. Gran reto, sin duda el tema de la seguridad tendrá que ser la pauta, y de ahí por eso hacemos tanto énfasis en esto, Víctor. La que siga, la presidenta que siga o el presidente que siga en este país, ¿sí? Sí, tiene que haber un cambio radical en la estrategia, tiene que haber un cambio en el fortalecimiento de todo el sistema de impartición de justicia, desde policía municipal
hasta magistrados y jueces en todo este proceso, porque si no, y creo, Raúl, no va a caminar. Perdón que te interrumpa, y creo que es obligación de nosotros preguntarle a los candidatos, ahora que entren en campaña, qué es lo que van a hacer. No que van a corregir el problema en general, sino cómo lo van a corregir, porque ya de experimentos, híjole, pues ya vimos, ¿no? Lo esperamos mañana en otro tema sobre la mesa. Te mando un saludo, Raúl. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.